Listo, ya estamos en vivo. Eric, vamos a escuchar al maestro Adame. Eric, ¿Me puedes hablar para ver si escucha la transmisión? sí, claro, Sí, bueno, ah, se oye bien. se oye. Ah, Uno, yo dos, mucho. tres. Sin, sí, sí está pasando el audio. Vale, nada, sí, deje aviso porque, ¿qué tal? Muy buenos días. El Ujú. día de hoy no se va a poder conectar en el Zoom el doctor Domingo Adame debido a fallas de la red, pero Ah, me va a estar comunicando que decirles si va a estar viendo la transmisión de la conferencia, pero no va a poder estar en el Zoom. bueno, perfectamente. Adelante, Entonces, doctor, y ahora sí. ustedes me dicen entonces si hay un preámbulo o si empiezo a hablar. Pues, Doctor, Domingo, doctor Domingo, ya está, dígame qué quiere que diga. Doctor, claro, le ruego me disculpen, se presentaron problemas técnicos. dice, bueno, tú oyes, se presentaron problemas técnicos, me dicen. Ajá. Yo Ah, espero. sí, sí, sí. Buenos días. Bueno, bien, Los saludo con mucho aprecio bueno, muchas gracias. y le doy la más cordial bienvenida al maestro Luis Brito García. Gracias, gracias. Para la Cátedra Latinoamericana en Transteatrología, Ujú. es un honor
contar con la presencia del maestro Luis Brito. Ujú. Para quienes han tenido la suerte de conocer su obra en Venezuela y en otras partes de Hispanoamérica, no hay nada más que agregar que lo que ya todos reconocen como el gran valor en su obra, ujú, es decir, su calidad literaria, su profundo conocimiento de la historia y su compromiso por un mundo con justicia, con paz, con respeto a la dignidad humana. Sin nada más que agregar, les ruego me disculpen por los problemas técnicos. Maestro, estaré atento escuchando la conferencia. Esto es lo que me dice el doctor Domingo Adame. Bueno, ustedes me dicen cuándo arranco. Adelante, doctor. Ajá. Bueno, buenos días, un placer estar con ustedes. Este, es un poco difícil hablar de uno mismo, no se debería hacer, pero me comprometieron a hacerlo. Eh, yo soy un escritor venezolano, cursado varios géneros. Tendré algo así como unos 90 títulos entre novelas, ensayos sociopolíticos, libros de relatos, guiones de cine, teatro, etcétera. Algunos sumamente extensos, otros más breves, pero esa es más o menos. Dentro de esa obra tengo unas 17 obras teatrales representadas, algunas de mayor envergadura, otras cosas breves, y es sobre eso, sobre lo que vamos a hablar. Fíjense, el año 1971, ya que ya sumamente distante, muchos de los que me escuchan no habían nacido, hubo un libro mío llamado Rajatabla que tuvo cierta difusión. Se hicieron de él varias ediciones en México, ediciones siglo XXI, etcétera. Y entonces en Venezuela un grupo de jóvenes teatreros se me acercaron para pedirme que les escribiera una obra de teatro. Yo les dije, miren, pues, yo nunca he escrito una obra de teatro. Ellos me dijeron, eso es lo que nos interesa. Evidentemente, pues querían algo diferente de lo que se había hecho en el país. Y entonces a mí me pareció un reto muy interesante. Gran parte de las cosas que uno hace es porque cae en las provocaciones, como dicen. Hay provocaciones que son verdaderamente muy tentadoras. Y entonces empecé a escribirle una obra de teatro. Este grupo está dirigido por Carlos Jiménez, un joven para entonces de origen argentino, un director muy dinámico.
y había tenido apenas una puesta en escena anterior que había tenido bastante éxito. Tu país está feliz. Entonces empecé a escribir la obra, pero a medida que se iban haciendo los ensayos, iba yo escribiendo la cosa. A veces me iba al propio teatro, el Ateneo de Caracas, y entonces iba redactando cosas mientras ellos ensayaban otras. Total que fue una experiencia bastante interesante. Y cuando se estrenó la obra, un tremendo escándalo. Intentaron sabotearla. Se trató de cerrar el Ateneo por no sé qué razón técnica. María Teresa Castillo armó un lío y dijo, bueno, entonces pónganme presa a mí. Total que hubo una especie de batalla de Hernani, eh, sin la menor intención de mi parte, y empezó la obra. El, Ahora, la obra está escrita en una serie de pequeños sketches. Yo a veces utilizo trozos de la historia de Venezuela, por ejemplo. Mm, Es un intento en una serie de pequeños escenas representar alegóricamente la historia de Venezuela y las esperanzas sobre Venezuela. Y entonces se comienza con una serie de textos traídos de los textos de historia de los conquistadores. Hay una muy buena en donde un obispo le dice a un indígena, dice, dime, bellaco, ¿por qué haces estas cosas? Y entonces él le contesta, ¿no ves que voy siendo bellaco como nosotros los españoles? Esto es un testimonio de un conquistador y demás, de esa serie de respuestas. Entonces, bueno, está la llegada de los conquistadores, llega a un mundo nuevo. Y entonces, a través de una serie de sketches se ve cómo van destruyendo ese mundo. Déjame ver si tengo por aquí un pequeño texto, porque el, eh, se contó también con Zulio Formoso como compositor e intérprete musical, cantaba en escena algunas de las cosas. Entonces, fíjense, uno de los textos era por esta índole, se llama Tuyo y Mío. Vuestro, tuyo, mío, mías las tierras, mías los ríos, mío, nuestro, tuyo, mía la soberbia, nuestro orgullo, tuyo, nuestro, mío, mía es la ropa, tuyo es el frío, mío, nuestro, tuyo, mío es el grito, tuyo el murmullo, mías las aguas, mío el ganado, míos los prados, mío el sembrado, míos los lagos, mías las charcas, míos los peces, mías las barcas, mío el grillete, mío el barrote, mío la iglesia y el sacerdote. Y entonces concluye, dice, mío el cabestro, mío la paga, tuyo es el golpe, tuya la llaga, mío es el vino, mío es el ron, mío es el gato, tuyo el ratón, mío el verano, mío el invierno, mía la gloria, tuyo el infierno. El dueño lo acapara todo bajo su manto, armas, tocado, seres. Entonces, bueno, esto es sobre la conquista, textos históricos representados. Los muchachos tenían, eran como una docena de actores, un traje uniforme casi como de beisbolistas, y poniéndose sombreros y cosas, iban interpretando los diversos papeles. Ahora, de repente otro sketch para darles a ustedes la idea de eso. De repente, se llama Todo el mundo contra la pared. Cédula en mano. De este lado, los que escribieron poesía. En esta camioneta, los que pensaron que algo podía ser distinto. En esta fila, los que se rieron. Cara al suelo, los que se enamoraron. Las manos en la nuca, los que usaron la imaginación. Marchen un, dos, un, dos, un, dos, los que alguna vez rechinaron los dientes. Manos arriba, los que alguna vez pensaron en algo fuera de los dividendos. Pocos segundos después de cerradas las puertas, empezará el tratamiento. Se les aconseja cerrar los ojos y aspirar profundamente. Todo terminará en un instante y no les dolerá casi nada. Y otro de los sketches, esto era casi el semifinal, era Rubén.
un cochecito y tres madres, este, bueno, diciéndole cosas a ese niño que va creciendo. Trae a Rubén, no brinques, Rubén. Sóplate, Rubén. No te orines en la cama, Rubén. No toques, Rubén. No llores, Rubén. Estate quieto, Rubén. No saltes en la cama. No saques la cabeza por la ventanilla. Rubén, no rompas el vaso. Rubén, no te saques la lengua a la maestra. Rubén, no rayes las paredes. Rubén, di los buenos días. Rubén, deja el yoyo. Rubén, no juegues bien. No juegues trompo. Rubén, no faltes al catecismo. Ajá. Esa es una de las madres después. Estudia, Rubén. No te jubiles, Rubén. No fumes, Rubén. No salgas con tus compañeros, Rubén. No te pelees con tus amigos, Rubén. Rubén, no te montes en la parrilla de las motos. Rubén, no pongas tan alto el tocadisco. Rubén, no cantes serenata. Rubén, no te pongas de delegado de curso. Rubén, no te comprometas. Rubén, no te vayas a dejar raspar. Rubén, no le respondas a tu padre, Rubén. Tercera madre. Rubén, córtate el pelo, coge ejemplo, Rubén. No manifiestes, no cantes el velachao, Rubén. Rubén, no protestes, profesores. No dejes que te metan en la lista negra, Rubén. Rubén, quita esos afiches del Che Guevara. No digas Yankee Gojón, Rubén. Rubén, no repartas hojitas, no pintes los muros, Rubén. No siembres la zozobra en las instituciones. Rubén, no quemes caucho, no agites, Rubén. Rubén, no me agonices, no me mortifiques, Rubén. Rubén, modérate, Rubén, compórtate. Rubén, no corra, Rubén, no grite, Rubén, no brinque, Rubén, no salte. Rubén, no pase frente a los guardias, Rubén, no entre frente a los policías. Rubén, no dejes que te disparen. Rubén, no salte, Rubén, no grites, Rubén, no sangre, Rubén, no caiga. No te mueras, Rubén. Entonces, ahí eso se volvió una cosa delirante. Eso, por cierto, después lo representaron a veces con un batallón de madres gritando sucesivamente, a veces con una sola, etcétera, pero se volvió, como dicen ahora, viral. Y entonces, bueno, concluía con una cosa porque fuimos los avasallados, los esclavizados, los ignorados, los vejados, los humillados, etcétera, etcétera, porque somos los explotados, los torturados, los perseguidos, los maltratados, etcétera. Seremos los humanos, seremos los sabios, seremos los solidarios, seremos los humanos. Y así cierra la obra. Esa obra, bueno, tuvo cierto éxito, estuvo en gira por América Latina, tuvo comentarios muy elogiosos de José Monleón, y también de uno de los grandes dramaturgos mexicanos. Y demás. Incluso tuvo tanto éxito que una obra en Perú llamada Oye, del grupo Cuatro Tablas, también, que toma gran parte de la estructura, toma casi toda la obra, y adapta algunas cosas a la realidad histórica de Perú. Lo que quiere decir que era un libro, un texto no solo adaptado a la cuestión venezolana. Bueno, después de eso siguieron otra cantidad de posibilidades, y entonces algunos directores me pedían obras de teatro. Yo, eh, en lugar de seguir en este método de sketch, porque siempre que alguna cosa tiene éxito es el momento de hacer otra cosa diferente, hice una obra sobre un tema que a mí me apasiona, que es la utopía. Hay un célebre personaje que es el Tirano Aguirre, tan célebre que Valle Inclán, en su gran novela de ambiente, digamos que mexicano, que es muy difusamente latinoamericana, Tirano Bandera, es también una alegoría del Tirano Aguirre y termina como termina la historia real del Tirano Aguirre. Entonces, bueno, el Tirano Aguirre salió a una expedición del Perú, se sublevó contra el rey, que es el pionero de la libertad latinoamericana, y en esa expedición contra el rey, pues entonces tomó las bocas del Orinoco, salió
llegó a Margarita, cerca de Venezuela, entró en Venezuela, intentó, la idea de él era tomar Panamá y de Panamá tomar el Perú de nuevo, que era donde estaba la gran riqueza. Él- y para eso hizo un acta de desnaturalización y le dirigió una carta terrible al rey, en la cual se desnaturaliza. Dice, yo Lope Aguirre, tu fiel vasallo, por valer más con la espada en las manos, pasé estas partes de India. Oye, oye, rey español de las tiranías que tus ministros nos hacen, etcétera. La verdadera acta de independencia. Ahora, yo imaginé lo siguiente, sobre Aguirre se habrán escrito cerca de 1 millar de novelas, cuentos, textos, teatros. Hay una alemana, yo conozco, Ingrid Golster, que hizo un libro nada más compilando lo que se ha escrito sobre estas obras de Aguirre. No las obras, pues sería interminable, pero comentarios críticos, resúmenes, etcétera. Bueno, ¿cuál es el interés de Aguirre? Aguirre estaba detrás de una fantasía que era el Dorado. Y América fue la tierra el continente que volvió a poner sobre el tapete el tema de la utopía. Y entonces, bueno, esta gente lo que iba era buscando la utopía, en el fondo. Estaba huyendo de su sociedad. ¿Quiénes huían de esa sociedad? ¿Por qué se vinieron a América? Yo dije, bueno, los personajes que después entrarían en la literatura del siglo de oro, en todas esas expediciones habría una Celestina, habría un Sancho Panza que iba ahí porque iba a tratar de conseguir comida. Eh, Iba evidentemente un Don Juan con ellos. Este, habría también un pícaro que lo que trataba era hacer negocios, etcétera, un fraile. Yo metí en esa supuesta expedición a esos personajes que luego serían los grandes personajes del siglo de oro, hablando además en su propia lengua, con su propio estilo retórico. Por ejemplo, Don Juan, mientras está en la expedición en el Amazonas, dice, en la Garrida Sevilla pasaron mis años mozos, en honras y se destrozó de, de ritos y de papilla. Y allí aprendí que las gracias y los labios femeninos, ¿no?, valen más que las pamplinas de filósofos y sabios, que toda la ciencia es nada y que no hay una verdad que venza la autoridad de la punta de la espada. Entonces, todos esos personajes, Sancho también, y se encuentran repentinamente con el Dorado. Yo hice la escenografía de eso, pero volcando el cuerpo geométrico de las manchas en las que iban por el Amazonas, aparece una pirámide dorada, que es el Dorado, pero el Dorado, los habitantes del Dorado lo seguían, ellos escuchándole aprendieron su idioma. Y entonces el problema era cómo entenderse en esas dos culturas. Ellos vienen de una cultura de la miseria, de la avaricia y de la violencia, y el Dorado es una cultura de la abundancia, de la fraternidad, de la colaboración y de la poesía. Es decir, son dos mundos inconcebibles. Tratar uno de esos mundos de explicarle al otro. Por ejemplo, llega el buscón don Pablo y le dice, bueno, aquí tienes un espejo roto, una broma, te los cambio por esas pirámides. Bueno, pues, si quieres son tuyas. Quiero la selva, también es tuya. Quiero las aguas, son tuyas también. Hay consorcios que han tratado de apoderarse de las aguas de América Latina y en Venezuela también, en Bolivia, imagínense. Y entonces, cuando el buscón está pletórico, le dice, bueno, ¿y quieres los aires? También son tuyos. Es decir, todo lo que tú vivas es tuyo, como es absolutamente de todo. Y entonces dice, quiero las pirámides de oro. Y dice, bueno, es que de vez en cuando encontramos esas piedras doradas que no sirven para nada, no sirven para comer. Y entonces con la piedra filosofal las convertimos en tierra, que sí tiene utilidad.
Aquello es una cosa, un alarido. Ahora imagínense ustedes, don Juan intentando su retórica del machismo allí, y resulta que las amazonas lo secuestran y lo violan. Es decir, porque en El Dorado el amor es libre. La retórica de la Celestina intentando mediar entre la gente y las miserias de la relación personal, o el don Juan intentando sobrepasarla, este, no tienen sentido. Esa expedición se diluye. Sancho aparece, por fin ha comido hasta que Araito no tiene nada que hacer y todo eso. Entonces el tirano Aguirre desesperado dice, reúne lo que queda de su tropa, dice que hay que hacer una mortandad, para dar un ejemplo allí. Y empieza la gente, los manoanos van mansamente, se le empieza a decapitarlos y matarlos y matarlos. Madre de los tronos, dice con la espada, razón de los gobiernos, sostén de los imperios, con la espada del mandoble, y van cayendo y cayendo y cayendo. Y entonces, hasta que queda fatigado, y el manoano, uno de los que conversa con él, le dice, bueno, en Manoa siempre hay alguien que está cansado de vivir por tanto tiempo. La muerte puede ser un alivio del aburrimiento. Cuantos quieras matar, vendrán a ti para, si te gusta matar, vendrán a ti para que los mates. Aquello queda sin razón, toda la cultura de la violencia es un nuevo desastre. Y viene la contraofensiva del Dorado, que es la orgía. Viene un enorme batallón de fecundadores y fecundadoras, asumir a los invasores en una orgía de delicia y de goce. De esa orgía, de repente surge de vez en cuando uno de los conquistadores convertido, de repente Sancho Panza, que se ha metido en aquello por la comida, aparece y dice, quiero volar Pegasos y cabalgar, quiero cabalgar Pegasos y volar Rocinantes, etcétera, etcétera. Se quiere convertir en caballero andante, está convertido en caballero andante. Don Juan se convierte en un San Juan de la Cruz, porque lo que le interesaba era agotar a través del desafío la experiencia y entrar en el reino inmanente de la mística, de tener el tiempo. Eh, la Celestina está cansada de intentar a través de las negociaciones este, influir, y lo que quiere es morir. Ya su tiempo se ha acabado. Y Doñana, que es la hija del tirano, efectivamente, don Juan va con una hija allí, entonces yo pongo que es Doñana, la que no está aquí, está en su vergel. Entonces Doñana empieza a desvestirse diciendo, este, Doñana no está aquí, es, está en su vergel, su cuerpo es la rosa que ofrece al doncel. Y hay unos versos así en los cuales el, los pájaros la sedian, etcétera. Bueno, lo que es cierto es que es terrible. Es cuando salen de aquello, todos han quedado convertidos en su opuesto, porque eran hijos del reino de la necesidad y han entrado en el reino de la libertad. Dice, nuestra falla, nuestro defecto es nuestro nombre. La codicia hacia don Pablo, la represión sexual hacia a don Juan, el hambre hacia a Sancho. ¿Y ahora qué son? ¿Qué queda de ellos? La violencia hacia el tirano y la violencia hacia el reino no tiene sentido. Entonces tocan a retirada porque no pueden, es la utopía. Dice, en una de las partes le dice, bueno, la utopía, el dorado viene a ti, no te afanes. En algún momento la utopía va a llegar y va a quitarle sentido a todos esos arquetipos hijos del reino de la necesidad. Aguirre llega en su vida a Barquisimeto, una ciudad entonces de la costa venezolana, y allí el rey
a través de decretos va conquistando, hace que lo dejen solo todos los que van en su partida. Don Juan llega al rey que ofrece matrimonio. Don Pablo es al rey que ofrece negocios y demás. El pobre Sancho es al rey que ofrece empleo y comida. Entonces todos van desertando ante las ofertas del sistema, vamos a llamarlo así, hasta que el tirano se queda solo con su hija. Hay una sospecha, por lo menos está planteado en el film extraordinario de Herzog, Aguirre, La ira de Dios, de que el tirano en alguna forma está enamorado de su hija. Y en efecto, la mata históricamente, se la mata, le dice, te mato hija para que no seas colchón de tanto bellaco. Y después enfrenta a los que van a matar y muere. Es decir, fíjense, no, es una obra que replica más o menos lo que fue la parte histórica, pero es una obra sobre la utopía y en alguna forma esas civilizaciones americanas, que eran civilizaciones construidas sobre el cultivo de la tierra, en donde había un relativo igualitarismo. En las sociedades caribes no había jefes y en las otras había como un ideal comunitario. Eso era el verdadero dorado, es decir, un reino en el cual la opresión, la miseria, la superstición, el temor de la muerte, el aprovechamiento violento de la mujer, pues no tenían sentido. Bueno, esa obra tuvo también cierto éxito y de allí me pidieron otra obra. Fíjense, casi siempre yo estoy como las señoritas que siempre tiene que haber una petición de mano. Uno de los grandes directores, Nicolás Curiel, del Teatro Universitario, me pidió una obra sobre la independencia y otra obra que es La Misa del Esclavo, eh, que es sobre el momento de la independencia, de la declaratoria de independencia en Venezuela. Venezuela era una sociedad de castas. Dentro de esas castas, los artistas usualmente eran parte de las castas viles. Algunos eran pardos. Algunos dicen que parte de la pintura era pintura de mano esclava, quién sabe. Pero había una escuela de música que era el Oratorio San Felipe de Neri. Yo hago que uno de los personajes de la obra, Antón, es un expósito, lo colocaron sus padres en la iglesia y terminó siendo músico de la capilla. Eh, Resulta que era hijo de uno de los mantuanos, ¿no? La clase dominante que podía usar mantilla, que fue engendrado la noche de la primera taza de café en el Valle de Caracas. En la crónica histórica sobre eso, el mantuano tomó café, se desveló, violó a una esclava y de allí nació ese muchacho que tiraron después en el pórtico de una iglesia y terminó siendo un músico. Y está enamorado de una mantuana que curiosamente es la hija de su padre. Bueno, todas esas tramas confluyen en la Catedral de Caracas, en el momento en que le han encargado una misa a este mulato compositor. Es una misa que ha sido pagada con la venta de un esclavo. Y entonces, bueno, cuando él va a iniciar esa misa, se entera de eso. El esclavo se arriba a toda su comunidad, la gente, y todo eso para soplar los fuelles de la misa. Y empieza aquella misa que es una misa sacrilega, un coro de esclavas, de las cuales 4 son realistas y 4 son patriotas. Y entonces empieza una misa sacrílega en la que dice, die sila, solve seclum in familia. Dice, cómo mueve la rodilla y también la rabadilla. Y así la misa se va volviendo toda una serie de textos demoníacos y satánicos hasta que terminan pues con la expulsión de Antón de la capilla y el desvanecimiento de la adorada de él.
Eh, la pieza sigue, de nuevo Antón es músico de una de las bandas de la Independencia, y la pieza sigue hasta que se incorpora por despecho de que se le niega su amor, se incorpora a las bandas de Boe, Boe que era el Taita Boe, el hombre que movió las masas de llaneros, pero en principio por la independencia y contra la república, la naciente república, un individuo que cortaba cabezas y hacía todas las atrocidades. Fue una guerra atroz. Antón termina componiendo una música, hay una leyenda según la cual el himno nacional viene de una canción de cuna. Y efectivamente, en un baile, uno de los bailes que da Boves, en que convoca a los patriotas nacidos ocupados y los va degollando uno a uno, finalmente Antón, en lugar de tocar la música del baile, toca esa canción patriótica y por lo tanto lo degüellan junto con todos los demás mártires de la patria. Mm, Esta es el- una pieza en la que me di el gusto de convocar otra de mis pasiones, que es la música. Tiene una docena de variaciones de una canción de cuna que la compuso un músico llamado Federico Ruiz. Entonces, eso es visto primero como música de una misa sacrílega, luego como música de una canción patriota, de un romance asturiano, el urogallo, el caudillo realista era asturiano, y así la música va entreteniendo hasta que al final sale esa melodía que toca Antón en el arpa antes de su muerte. Fíjense, el, y el esclavo que se ha unido detrás de Antón a las tropas patriotas que ha enfrentado al caudillo realista en ese momento. Es una pieza histórica que es interesante y repito, allí fue la bella sucesión de piezas musicales. Desde entonces, pues, mi obra cada vez más ha estado muy cerca de las piezas musicales. He hecho toda una cantidad de cosas, pero quizás valdrían la pena dos también vinculadas a este universo musical. Una de ellas viene a ser Muñequita Linda. En Venezuela no había ni obras de teatro, ni novelas, ni nada, sobre un periodo muy extraño. Tuvimos una dictadura de 27 años del Benemérito, una especie de don Porfirio, eh, y luego de ella vino un tímido resurgimiento de la democracia. Y entonces, en, esa, en ese intervalo, yo era muy niño, eso es a partir de los años 40, hay dos cosas. El elemento romántico de las telenovelas y de las músicas, de los boleros, etcétera, fueron una educación sentimental. Y un incidente, una muchacha mató a su novio porque faltó a la palabra nupcial. Y al mismo tiempo, un individuo aquí en las fuerzas, en una especie de contubernio o complicidad, habían elegido para ser presidente de la República, se volvió loco. Es decir, son dos episodios sumamente cómicos. ¿Cómo era posible que un individuo le gustara a los socialdemócratas, le gustara a los partidarios de la vieja dictadura, lo acogieran incluso los comunistas, etcétera? Eh, yo hago que el tipo se vuelva loco en una fiesta en la cual la protagonista, que es esta muchacha que va a matar a su novio, también encuentra a su príncipe azul. Son las dos ilusiones del país. Esa pieza se llama Muñequita Linda y el subtítulo es La múcura está en el suelo. Había una pegajosa y espantosa melodía que decía, la múcura está en el suelo, mamá, no puedo con ella, es que no puedo con ella. Hijita, ¿quién te rompió tu mucurita de barro? Fue Pedro que me ayudó porque me hiciste cargarla. Era una cosa espantosa y esa mucura es alusiva a la impotencia, no puedo con ella, ni con la revolución, ni con la revolución sexual, nada, todos esos problemas quedaron suspendidos por incapacidad. Y esta muchacha, de una manera
loca, queda allí como una especie de heroína por el hecho de haber matado al novio. Es decir, se formó una conmoción nacional por ese hecho. Al mismo tiempo había otra cosa también divertida. La prensa sensacionalista empezaba a inventar noticias. Y había una noticia que era la sombra desnuda. Supuestamente era un negro untado de aceite negro con una capa negra que iba por los tejados de la Caracas de esa época y bajaba a las casas para sobar a las señoritas dormidas. Imagínense, y eso aparecía las noticias, que la sombra desnuda fue vista en tal sitio, la sombra desnuda amenazó que ahora va a actuar en el barrio de Candelaria, se creó un pánico en la ciudad. Evidentemente, esa sombra desnuda era un fantasma que era el miedo a la sexualidad. Y entonces, en toda esa serie de cosas, una amiga de la muchacha de la universidad le dice, tú no sabes lo que has hecho, tú has matado al patriarca. Dice, es la explicación de todo eso, tú has matado al patriarca. Si yo hubiera, si me hubieran matado a mí todos los novios que yo dejé y que engañé, pues no quedaría ninguna dama viva, pero tú te has atrevido a romper ese nuevo orden, hice todas las tortas de boda empapadas en sangre y demás. Eso es lo que se ha hecho. Y finalmente esa promesa de rebelión, la muchacha estaba presa. Y el día que la liberan, este, bueno, ya su padre está ciego, está en una casita, apagan las luces de la ciudad y de repente empiezan unas metralletas por todos lados a echar balas trazadoras a los ciegos, un simulacro. La dictadura de la época, había otra dictadura de nuevo, inventaba unos simulacros de defensa. La gente se tenía que esconder en los sótanos y resulta que en lugar de esconderse, pues más bien se iban a las azoteas. Y entonces, en ese momento, bueno, el padre le dice a la heroína, a la protagonista, dice, o ella dice más bien, este es un país de simulacros. Y ahí empieza a sonar una canción romántica de la época que era reloj, no marques las horas, que esta noche es eterna, para que nunca amanezca. Es decir, la misma cosa, la misma opresión de una dictadura en otra. Y aunque llegue a haber otro cambio, quedará lo mismo. Es decir, quedará el mismo autoritarismo, el mismo patriarcalismo y esa eternidad, una noche que no va a terminar nunca, ¿no? Y que quizás no acabaremos con ella jamás, y que corresponderá a esa especie de múcura existencial de todos nuestros países en el suelo. Entonces, bueno, es una obra sobre lo que llamarían ahora la nostalgia. Fíjense, ya está muy influida por la música. A cada momento hay un bolero, una canción romántica de la época que define lo que está sucediendo. Y bueno, de allí otra experiencia también, en este caso fue a petición de un músico que me pidió que le compusiera una ópera salsa, es decir, que le escribiera. Bueno, esa es una expresión de lo que significa la paciencia, ¿no? Yo creo que desde el momento en que yo entregué el texto pasaron como 14 años hasta que al fin se logró montar la ópera salsa en la última década del siglo pasado. Creo que fue la primera ópera salsa representada. Rubén Blades escribió una, pero no se representó, se cantó como oratorio. Es decir, los cantantes y la orquesta, no, esto se hizo con orquesta y bailarines y todo. Y es basada en un caso real también. A mí me encanta trabajar casos reales, darles otra dimensión. En, había un nightclub de mala muerte, allí había una mesonera, un guardia nacional estaba enamorado de la mesonera y como esta rompió con él, en un ataque de celos, el Guardia Nacional se consiguió 4 bidones de gasolina, entró en el nightclub donde ella trabajaba y le prendió fuego. Una especie de cosa terrible, ¿no? De hoguera purificadora. Entonces, bueno,
yo invento que en ese momento la crisis del país, que además es una crisis bancaria, los banqueros están robándose todo el dinero y yéndose al exterior. Esto es auténtico. Que la mesonera tenía dos amores, estaba ese guardia y un pobre empleado bancario, Leonidas León, o, perdón, eh, Rolando Rincón, Rolando Rincón, el cual ama a la mesonera, pero no quiere dejar a su esposa, la dualidad, la doble vida toda, y además está en la esclavitud del banco, que es un trabajo que él detesta además. Entonces, bueno, lo cierto es que todas esas tramas, hay además un director de orquesta que es Jesucito Candela, que tiene que trabajar día y noche, no puede dormir nunca, porque por la crisis está al borde de la miseria. Y todo eso llega a un paroxismo este, en el momento en que en el nightclub, Amanda Flores, que es esta mesonera, yo la hago, que es una cantante, una de las cantantes del nightclub, que lleva esa doble vida como amante del empleaducho de banco y amante del guardia, decide que se va a entregar a la rifa de mujeres. Esto es auténtico. Hubo locales de mala fama en Venezuela en donde se rifaban mujeres. Cuando la gente no tenía para pagar la sesión completa, podía sacar un abono, un ticket, y entonces, bueno, eso se rifaba y entonces tenía derecho a una noche con la mujer. Y ahí se plantea la cosa terrible, es decir, llega un banquero que está a punto de irse del país con todo el dinero a comprar todos los bonos de la rifa de Amanda Flores, y está allí también Rolando Rincón, pues, desesperado al ver que le van a quitar a su adorada. Entonces, bueno, y además en la puerta del nightclub llegan las tres mujeres. Tengo ahí que es el guaguancó de las malqueridas. Llega la esposa de Rolando Rincón, entonces diciendo que ella quiere entrar, y entonces no la quiere dejar entrar el otro, la esposa del director de orquesta, y aparece Amanda Flores cantando. Entonces ahí entra ella, empieza la ceremonia macabra de la rifa de las mujeres, y de repente se aparece el Guardia Nacional con sus 4 bidones de gasolina. Y dice, 4 bidones de gasolina, me fue a la esquina solo a comprar, vente conmigo, Amanda. Y entonces ahí comienza la cabilla del alto tanaje. Yo le prende fuego al nightclub, y en una danza macabra la gente pues, sigue bailando, consumiéndose, porque la vida es un incendio y mientras dura, pues hay que gozar del son. Una de las personajes que sigue todo eso es el loco Perona, también otro personaje real, un loco que anda por las autopistas recogiendo latas y perolas y todo eso, y es como el guía que va exponiendo. Bueno, eso fue una experiencia bien interesante. Hubo 3 montajes de la ópera salsa, incluso uno de ellas la hizo otro músico como dije, la hizo otro músico en una feria que había en Múnich, una cuestión allí, pues. Y hay una leyenda urbana según la cual Amanda Flores terminó en el cuerpo de baile de Madonna. Verdaderamente no he podido verificarla, pero hubiera sido sumamente hermoso que hubiera escapado de esa especie de incendio escénico. Entonces, fíjate, desde entonces, pues, mm, casi siempre he estado muy cerca de las expresiones musicales. Y entonces, bueno, en estos son algunos de los elementos de la obra de teatro. Hubiera querido tener los textos para que ustedes no dependieran de mi descripción de la obra, para que vieran más o menos la textura. Pude leerles algo de los primeros textos, los sketches, pero casi todo ese teatro es hecho así, con escenas cortas, contundentes, y como dije, cada vez más derivando un poco hacia el elemento musical. Eh, no he seguido, no he seguido, tengo tiempo que no hago obras de teatro, un poco porque, bueno, experiencias tales como el danza teatro Pina Bausch
o el Odín Teatret, que son obras teatrales tremendas, pero en las cuales prácticamente no hay texto, el texto secundario, me han convencido de que el verdadero teatro está en la acción teatral, está en la cuestión rítmica, y yo como guionista o libretista me siento ahí un poco como extraño. A lo mejor vuelvo al teatro en cualquier momento, en todo caso, pues he logrado hacer 17 piezas representadas. Algunas son monólogos. Un monólogo, por ejemplo, es el monólogo de El Compadre. Uno de los dictadores de Venezuela dice, bueno, mm, autorizo que caiga la noche, permito que la vaca Susana, Azucena, para un becerro con una mancha blanca en la frente. Dispongo que los ministros, los áulicos y los espías me rindan cuentas. Mando que se entreguen las concesiones petroleras a las compañías extranjeras. Dispongo que le den casas a cada una de las queridas que me han parido hijos. Y entonces al final, que este tipo que incluso autoriza que caiga la noche y que las estrellas brillen y todo eso, y que tiene todo el poder, siente que su reino no es satisfecho y manda que la comitiva salga a la hacienda de un viejo amigo de él, con el cual tiraron la invasión de los páramos que lo llevó al poder. Entonces se encuentra al amigo en una hacienda, unos restos arruinada totalmente, un hombre que no tiene casi nada, y entonces le ofrece un ministerio y el amigo le ofrece burlonamente un puesto de capataz. Es decir, porque resulta que es un tipo que está realizado plenamente y no necesita mandar a los demás para sentirse vivo. Entonces, bueno, el, el tirano en su hamaca, acompañado de su sucesor, Eloy, entonces goza de aquella dicha mientras sale la luna, contempla mientras, de haber encontrado a alguien que no lo busca por miedo ni por obtener una dádiva, un regalo, enriquecerse. Ha encontrado un igual, es decir, un amigo. Él deja que la luna salga y se eleva, y entonces le dice al guardaespaldas que lo acompaña, le dice, Eloy, antes que amanezca, me afusila el compadre. Es la lógica del poder. Entonces es un monólogo. Hay otro monólogo en el cual se encuentran en una cola interminable, se encuentran Bartolo y Goyo. Bartolo es Bartolomé de las Casas, que está esperando en la cola de la santidad desde el siglo XVI. Y Goyo es José Gregorio Hernández, un médico nuestro, muy beato, muy sacrificado por los pobres, que adquirió casi una condición de santo popular, pero a ninguno de los dos lo santifican. La cola interminable no avanza nunca. Y él dice, bueno, ¿cuáles fueron nuestros errores? Entonces, el, Bartolomeo, Bartolo, él dice, bueno, es que yo, como era, había sido soldado, prediqué casi con las armas, no tuve mesura, intenté por todos los medios, insultando, incluso hay que respetaran a los indígenas, que no acabaran con ellos, que no los mataran, ¿no? ¿Y para qué? Para nada. Y entonces el Goyo le dice, bueno, yo si hubiera dedicado más tiempo a mis investigaciones médicas y todo eso, fíjense que no me di abasto para todo, y total, terminé atropellado por un automóvil. Dicen que el único automóvil que ve en Caracas, mentira, ya había millones de automóviles para la época. Y entonces, bueno, pero ¿en qué fallamos? ¿Por qué estamos aquí en esta cola interminable?
¿por qué no pudimos lograr lo que queríamos? Entonces dice, bueno, este, es que ninguno de nosotros podía dejar de hacer lo que hizo, le hizo o no. Y entonces, esta cola, esto no es el cielo, este, esto no es el infierno ni la gloria. Dice el otro, no, es el cielo. Dice, el único posible. Es decir, haber hecho lo que ellos consideraban que se debía hacer a pesar del posible fracaso de la inanidad de sus actos, pero estaban en el lugar donde se tenía que estar. Es decir, una cosa interminable, con la satisfacción de hasta su último momento haber hecho lo que querían. Eso es un diálogo entre esos dos personajes en una cola infinita. Bueno, hay ese tipo de cosas. He hecho otra cantidad de cuestiones, pero yo creo que el tiempo no alcanzaría. Me atrevo meramente a señalar una de las cosas que me dio mayor satisfacción, una experiencia extraña que se hizo en la Caracas de los años 80, que fue la Cátedra del Humor, dirigida por un gran dibujante, pintor, artista, formado en México, por cierto, Pedro León Zapata, que tenía una gran fuerza de improvisación. La Dirección de Cultura de la Universidad Central de Venezuela le dijo que por qué no se hacía una cátedra de humor. Y él dijo, bueno, si yo doy clases en esta universidad de pintura, que es una cosa que no se puede enseñar, ¿por qué no voy a dar una cátedra del humor, que es algo que no se puede aprender? Y entonces empezaron unas sesiones de improvisación, que son convocadas, empezaron primero en una sala de conferencias como 80 puestos, pero se colmó. Se pasó al poco tiempo a un salón de conciertos, que era una cosa como de 500 puestos, se colmaba también y terminó representándose cada semana en la, el aula magna de la ciudad universitaria, un auditorio como de 3.000 puestos, una obra maestra con unos platillos voladores diseñados por Calder, etcétera. Y ahí se lograba la hazaña de hacer cada semana una obra teatral semi-representada, improvisada sobre cualquier tema que ocurriera. Allí hice yo una obra sobre la conquista del espacio. Me di el gusto de volar desde la parte superior hasta el escenario en una guaya que me prestaron los bomberos disfrazado de cosmonauta, que ha sido una de las grandes ilusiones y frustraciones de mi vida. Y entonces llevar algo sobre eso. Este, bueno, ahí se hicieron las experiencias más locas. Se invitaba personalidades. Camilo José Cela fue, por ejemplo, allí. Y entre las cosas que se desarrollaron en la improvisación libre estaba mi idea de que había una especie de las malas palabras, eran las palabras que sobrevivían. Porque las malas palabras, ustedes ven que las utilizan a cada momento en las oraciones, mientras las palabras cultas, refinadas y distinguidas no las utiliza nadie. Incluso la palabra chévere, desde que la adoptó la Real Academia, pues ya no la utiliza nadie. Entonces, esa fue una experiencia teatral desopilante. Trataron de cerrarla. Hubo una que se presentó en la Moñosuelta High School, que era una serie de damas que predicaban la libertad sexual, etcétera. Aquello intentó un personaje del gobierno incluso de oponerse a la apertura, pero luego me dijo, bueno, no vamos a poderla. Yo dije, no, 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 que nos cierren las puertas del aula magna, pero vamos a ir allá y que nos cierren. No se atrevieron a hacerlo. Y eso abrió las puertas a otra experiencia. Teníamos un presidente, bueno, hay una mala sombra contra todos los presidentes, que además de ser más escaso de mente que la mayoría de ellos, tenía una supuesta secretaria privada, que tenía todos los efectos que puede tener una secretaria privada, salvo el que no era fea. Entonces, inventamos en la cátedra del humor oponerle a eso la candidatura de Pedro León Zapata.
es un humorista, pero y su secretaria privada, bueno, la que acaba de hacer Mismo Universo, Irene Sáenz, muchacha bellísima para esa época, aceptó ser la secretaria privada de Pedro León Zapata. Y había ese escándalo, un tonto en el poder manejado por una dama de pocos escrúpulos y una candidatura de un genio fecundado por la mayor belleza del país y quizás del mundo, era un Miss Universo, como hemos dicho. Eso fue un escándalo cuando se lanzó la candidatura de Pedro León Zapata. Bueno, en el aula magna había gente que estaba en unos andamios ahí, ocuparon el escenario. Había que entrar allí caminando entre ellos. Irene Sáenz me decía, la universo me decía, mira, yo estoy aterrada. Yo le decía, no te preocupes, la irresponsabilidad lo absuelve a uno de todo. Y entonces empieza Pedro León Zapata diciendo, bueno, por allí hay una duda sobre si esta candidatura mía es en serio o es únicamente una humorada, si esto efectivamente se va a lanzar o no. Entonces dice, señores, la duda ofende. Bueno, la aula magna se vino abajo en carcajada. Imagínense, el tipo declaraba, pero no estaba declarando nada, como sucedía con la cátedra. Bueno, de la candidatura de Pedro León Zapata, que la promovimos entre otros sitios, entre otros lados, Bárbula, célebre por sus manicomios, no nos dejaron encerrados de casualidad, llegó a tener unos niveles de aceptación tan grandes que decidimos parar aquello. Ninguno de nosotros tenía como proyecto degradarse para terminar convertido en presidente o en ministro. Es decir, entonces disolvimos la cosa, en el sentido de que Pedro León y la cátedra del humor siguió, bueno, hasta que llegó un momento, era muy difícil porque cada sesión tenía que ser superior a la otra. Si permanecía igual ya era una decadencia. Y entonces Pedro León pues decidió cortar aquella cosa, pero hubo cosas extraordinarias, entre otras, una representación se llama El altar del bolero, con la primera soprana lírica de Venezuela, y todo el mundo colaboraba prácticamente sin nada, sin remuneración, por el gusto de hacer una broma pública. Pude participar en esa experiencia que fue una cosa sumamente interesante, y que sirvió también de crítica muy feroz para todo lo que está sucediendo en el país en la época. Entonces, bueno, esas son algunas de las cosas que puedo decir muy por encima de esas 17 y tantas obras de teatro, este, y de los retiros, de las causas de mi retiro del teatro por las cuales no he seguido. Y quizás la esperanza de que a lo mejor volveré a él, no sé por qué, que casi siempre que he entrado ha sido, como he dicho, por provocaciones. Alguien me dijo, mira, nos puedes escribir una obra, una cosa. Entonces, bueno, como Dios los cría y ellos se juntan, cada vez que las ocasiones han sido propicias he caído en la tentación y en la provocación. Entonces, yo creo que ya he hablado demasiado y además sobre el tema sobre el cual uno no debería hablar, que es uno mismo, ¿no? Entonces, yo creo que hay gente que ya debe estar impaciente por decir algo, de modo que se le cede la palabra a los otros participantes en el debate. Adelante. Escuchamos a los compañeros, seguramente tienen algo que decir, ¿sí? Con todos estos detalles y estas anécdotas que el doctor Ujú. Rito nos ha compartido el día de hoy. Adelante, José Sí. Gregorio. Bueno, yo muy agradado escuchando a nuestro colega, el maestro Luis Parece Mendoza. que, Sí. parece que ya Muy agradado escuchando a nuestro Ya tenemos al doctor Adame aquí. Sí. Vale, esperemos. Hola.
Adelante, doctor. ¿Me escuchan? Lo escuchamos bien. Bueno, primero que nada, un agradecimiento, perdón. Finalmente pude ya entrar así a conectarme. Gracias, querido maestro Luis. Ha sido de verdad muy, muy enriquecedora, ¿no? Tu conferencia, tu charla, porque además de permitirnos, bueno, conocer y escuchar de viva voz pues su propia experiencia como autor dramático, pues sin duda alguna esa conexión que usted tiene con su país, esa conexión que usted tiene pues con el mundo, ¿verdad? Que nos ha tocado vivir y sobre todo pues con ese carácter, ese sentido así de pues, yo diría, muy, muy humano, ¿no? Donde se perciben todas sus facetas, ¿no? Desde la seriedad más, pues, notable, hasta también ese humor, ese sentido así, dijera nuestro filósofo mexicano Jorge Portilla, este sentido también del relajo, ¿no? Que es muy importante que también esté presente, ¿no? Combinar el humor con la seriedad, yo creo que son características de un ser humano, pues, completo, ¿no? Y yo creo que usted lo es. A mí me gusta mucho, ¿no? Que podamos tener aquí en la cátedra su participación, porque sin duda que su obra es para ser analizada, para ser estudiada desde la perspectiva de la transdisciplinariedad que nos permite transitar por diferentes niveles de realidad. Pero además, bueno, yo creo que sí es una invitación para que, pues en la actualidad, todo eso que usted nos ha aportado, sobre todo en Venezuela, pues se pueda revisar también escénicamente desde la perspectiva de la teatralidad contemporánea, ¿verdad? De la transteatralidad actual. Yo creo que el hecho de que su obra tenga una potente así, una fuerza muy grande en la palabra, no es que la limite escénicamente. Yo creo que esa palabra que está en su obra es una palabra muy teatral. Entonces, creo que vale la pena también, sí, que se hagan no solamente estudios, sino ejercicios, prácticas escénicas, trans teatrales, con lo que usted nos ha aportado, ¿no? Entonces, creo que queda abierta pues ahí la invitación para nuestros colegas, no solamente venezolanos, sino pues de toda la América Latina, para acercarnos a su obra y para hacerla que se mantenga viva. Eso me parece que es lo más importante. Te agradezco, eso es lo que yo quería comentar. Bueno, Adelante. bueno, querría señalar algo en líneas generales. Fíjense, fuera de algunos países que tienen una gran industria editorial, como por ejemplo México, Argentina, Brasil, vivimos en América Latina una situación paradójica. Tenemos el milagro de dos lenguas romances que unifican todo lo que Martí llamó nuestra América, ¿no? Y eso es como que no existiera. Si llega a haber un autor que es difundido, es porque es difundido bien por editoriales mexicanas o incluso españolas. Fíjense que García Márquez fue difundido por Seis Barrales, no, perdón, por una editorial argentina y Vargas Llosa por editoriales españolas. Entonces, lo mismo sucede todavía con una cosa más difícil que es el teatro. México tiene un extraordinario teatro, he conocido por ejemplo a Emilio Carballido y otros autores y demás, pero la difusión de la obra teatral fuera de las fronteras es todavía más difícil. Entonces es otra cosa de las cosas a pensar.
hay a veces festivales. En Medellín hay uno, hubo un festival internacional en Caracas muy importante y todavía lo hay. Entonces, es importante esta especie de intento de comunicar los géneros. Yo he seguido intentando un tipo de obras. En la época en que Correa era presidente de Ecuador, el embajador aquí, era Ramón Torres, me pidió que hiciera una experiencia teatral en, en uno de los actos de la independencia. Y entonces yo inventé una especie de desfile desde la Plaza Bolívar hasta un gran espacio escénico, en el cual en alguna forma se representaba otra vez nuestra historia. Eso era lo que se podría llamar teatro de calle. Y bueno, una cantidad de grupos participaron, grupos de la Escuela Latinoamericana de Medicina, una iniciativa bien interesante que hay en Venezuela, grupos ecuatorianos, grupos de diversos países. Entonces fue una especie de utilización de la forma teatral del desfile, de la marcha, con el objetivo de transmitir un contenido histórico, ¿no? Entonces, bueno, siempre está abierta la posibilidad de hacer este tipo de experiencias mientras alguien tenga el atrevimiento de proponerlas y no tenga la inocencia de aceptar participar en ellas como cómplice. Maestro, adelante, Gregorio. Buenos días, saludo maestros, al profesor, al doctor Domingo, al profesor Luis Brito, el maestro Luis Brito. Admirado y refuerzo esa admiración que le tenemos al maestro Brito, por esa inducción, ese paseo tan delicioso que nos acaba de llevar. Pero como el caso de la transteatrología, lo transteatral, eh, aborda el hecho de llegar a 1971, cuando con rajatabla amplía pues el espacio de lo que es el visibilizar a los maltratados, a los eternos latinoamericanos, nuestros indígenas. Para esos años, ya un poquitico más atrás, más adelante, 67, por ahí yo ingreso al teatro de la mano del también dramaturgo Ricardo Acosta, no bien ponderado aún, eh, compañero. Pues. Mi maestro elabora, crea con nosotros desde el 67, 70 desde el 76 al 77, todo un trabajo que lo titula Ujurú, que una manera de decir libertad en africano, el grito de África. Era una visión de la tempestad de Shakespeare visto desde América Latina, desde los textos de Aimé Césaire, desde esa visión pues descolonizadora, donde Próspero llegó al Caribe, al Mar Caribe, con su navío, pero él sigue manejando el cielo y la tierra. Ariel, esclavo de Próspero, la madre Sicorax, la madre tierra, la madre del continente, es violada por el Próspero para él formar su corte, y después de su corte su hija Miranda, todo ese montón de símbolos que trae del continente europeo, pues quiere rehacerlo aquí, y como evidentemente está Calibán, el caníbal, viene y prepara su barco para irse con las riquezas que se lleva de nuestra América Latina. Total que esos textos, ahí hay un punto de encuentro, no sé, habría que revisar más, porque tenemos entonces en los años 70 una serie
de materiales que nos pueden ser importantísimos para, para la diversidad de visiones de lo transteatral, para observar y hacer énfasis por esa lucha, por visibilizar esa identidad latina, por nuestros orígenes. Y bueno, es un punto. Por allí hay obras que no sé qué más, hay un auge en esos años de la creciente televisión, la telenovela venezolana, que va hacia arriba en contra a estos símbolos que de repente se están dando en el teatro y esa lucha constante por visibilizar la represión pues, a los maltratados. Eso un poquitico me llamó la atención de esta intervención del maestro Luis Brito y me parece punto importantísimo para abrir, abrir esos canales. De la obra de Ricardo Acosta hay pocos textos, incluso la Universidad Central ha publicado un compendio de él, donde está Tupac Amaro, bueno, y varias obras de la emigración del campo hacia la ciudad, pervirtiendo a esos pobladores. Entonces, una maravilla de texto y un preciado maestro que está desaparecido, evidentemente ya no está con nosotros, pero por allí tengo un papel de trabajo de aquella obra que hicimos en 1977, donde estuvimos los tres principales de allí. Yo empecé como un todero que no entendía de qué era la historia que contaba, hasta que me dice, toma Cabellito, usted va a ser Ariel, porque ya ha faltado mucho el actor que lo hacía. Y al día siguiente yo tenía las 3 primeras páginas memorizadas de mi intervención. Fue importantísimo porque allí estaba Próspero, lo hacía, que nos graduábamos en esa promoción, pues, Yanis Chimara, Enrique Mambié, quien fue un compañero del Rajatabla, del track, del taller de repertorio del Rajatabla, y se fue a México y allá falleció, pues. Y el único que queda vivo de ese elenco es este que está aquí escribiendo y tal vez contando esas historias que fueron bien importantes. Una obra que duraba 2 horas y comenzaba con tambor y terminaba con tambor. La gente veíamos que no soportaba el tambor, había un rechazo porque, bueno, era Caribe, ahí estaban comunicándose también con la llegada del negro. Entonces, ahí hay un montón de símbolos desde la teatralidad que deberíamos como desglosar y ver qué pasa en nuestra América Latina desde los años 70. Y por Bien, ahí va. pues Vale. muchas gracias, Gregorio. Y claro, bueno, yo creo que aquí lo que importa ahora es ver precisamente esa transteatralidad que está presente en la obra del maestro Luis Brito. No sé, creo que Memo hace un momento quería también decir algo. Guillermo, adelante. Pues para mí es un placer escucharlo, maestro. Un placer escuchar desde la voz de su patria, de Venezuela, de escuchar estas movilizaciones, movimientos. Me quedó una palabra, una frase muy importante, ¿no? La vida es un incendio. La vida es un incendio y es lo que uno vive en el escenario, incendiarse hasta consumirse y volverse en una ceniza que se esparza, en un humo que se esparza y que pueda de alguna manera comunicar y trascender, ¿no? A mí me llegó mucho esa frase, la vida es un incendio, y también esa lucha que tiene el escritor, el dramaturgo, ahora en estos tiempos en que la acción es fundamental, ¿no? Estamos en un mundo de imágenes. Yo este jueves presento un performance y ahorita me acaba usted de reconfigurarme ante la situación del mundo, ante la situación de su vista y cómo a través de su vista puedo ver este mundo, ¿no? En donde vemos un fiasco, ¿no? De personas como Milei, como Trump y etcétera, desfalcadores, personas que que rompen la vida con los engaños, con el fraude, y en el escenario no hay fraude, hay verdad, ¿no? Y encontré mucha verdad en sus palabras, en esa mujer
que lucha, ¿no? La muñequita que representa toda esa represión y todo eso que explota ante la injusticia, ante el mundo, y que puede ser relativa su actitud ante la violencia, ¿no? Relativa en el sentido de que para muchos puede ser satanizada, pero para otros puede ser un ángel, ¿no? Y estamos en ese mundo en donde uno, si lucha por los derechos sociales, es un satánico para algunos, y si uno está trabajando por la sociedad, siente esa santidad, ¿no? Entonces, cuente conmigo, acepto esa invitación del maestro Adame, ¿no? Voy a integrar estas ideas que ahorita me reconfiguran, me regeneran, hago yo teatro performance. ¿Por qué? Porque me cambio, ¿no? Yo tenía una idea de propuesta para esta presentación el jueves que hago aquí en León, una tierra totalmente capitalista, una tierra donde lo que interesa es la inversión y obtener ganancias de la inversión. Y estoy aquí como un subversivo ante esta situación del capital. Y así me manejo en la escena y creo que estos personajes de los cuales nos ha compartido maestro para mí ha sido fundamental. Y me quedo con esa palabra que la voy a mencionar porque eso se trata del trabajo de la transteología. La vida es un incendio, la vida es un incendio. Y esa palabra la voy a mencionar en su honor, maestro. Gracias por sus palabras y por incendiar mi alma y permitir que se consuma a través del trabajo teatrológico del escenario. Gracias, maestro. Gracias. Luego, no sé, maestro, si antes de dar la palabra a Magalis, usted quisiera comentar algo. Bueno, bueno, sí, varias cosas, entre otras cosas, en de dónde surgen experiencias teatrales. Fíjense, eh, poco antes de que viniera la conmemoración de, de la invasión europea, hice un pequeño texto que publiqué en la prensa que se llama Guaycaipuro Cuauhtémoc cobra la deuda a Europa. Resulta que ese texto se convirtió en viral, pero además sucedió algo muy raro. Una cantidad de gente lo tomó por cierto. Es decir, el texto se refiere a un aborigen que le dice a los europeos, miren, ustedes nos han robado no sé cuántos millones de toneladas de plata, de oro, de metales preciosos. No somos nosotros los que le debemos una deuda pública a ustedes, son ustedes los que nos deben medio mundo. Es decir, si nosotros colocáramos eso que ustedes nos han robado a un mínimo interés de un 10% anual durante todos los tiempos del coloniaje, eso alcanzaría el valor de un planetoide de platino más grande que la Luna. Ustedes no vamos a considerar que eso fue un latrocinio, pues sería llamarlos ladrones. Eso fue un préstamo de un fondo Marshall Suma para ver si Europa salía de su atraso y de su salvajismo, pero por lo visto no lo han hecho. Ustedes no han hecho más que intentos de conquista del mundo, exterminios masivos, genocidios, etcétera. Y ha llegado la hora de que nos devuelvan ese aporte que les hicimos. Ahora, es obvio que va a ser muy difícil porque ustedes todo lo han dilapidado y malgastado. Dice, pero entonces nos conformamos con que nos manden la bala con la que mataron al poeta. Dice, pero no podrán, porque esa bala es el corazón de Europa. No sé, eso devino viral y repito, lo curioso es que una cantidad de gente empezó a tomarlo como real, que ese era un discurso que se había hecho en tal o cual reunión de organizaciones internacionales. Alguna gente se lo atribuyó a Evo Morales y siguió rondando. Hubo antropólogos que cayeron completicos y creían que de verdad había un dirigente indígena llamado Guaycaipuro Cuauhtémoc. A pesar de la contradicción, Guaycaipuro es una voz de uno de nuestros eh, caciques y caribes que hicieron la resistencia, y Cuauhtémoc es el gran héroe de la resistencia en México. Con eso yo quería señalar pues
en la presencia americana. Entonces, bueno, lo curioso es entonces cómo de verdad y se ha formado un debate. Yo veo reuniendo cosas que dicen que sí, que es verdad, que el cacique hizo, y otros dicen, no, que eso es un fraude, que eso es tal cosa. Desde luego, no existe puro Cuauhtémoc. Mi idea no era engañar a nadie, pero la necesidad de que existiera un puro Cuauhtémoc que dijera eso es tal que mucha gente sigue reciclando el texto por todos lados y de vino texto teatral. Una oportunidad yo estaba en Cuba, me metieron en una avioneta a dar conferencias en unos centros en donde se estaban formando cuadros venezolanos, muchachos venezolanos allá. Y en una de ellas, de repente llego yo y me reciben con una escenificación, es decir, había un personaje que recitó el texto del Guaycapuro Cuauhtémoc y todo eso, y desde entonces también se lo ha hecho en teatro. Circulan infinidad de versiones ilustradas de todo tipo. Entonces, fíjense ustedes, qué forma tan extraña un texto pues puede salir del ámbito en que se estaba previsto, volverse hecho teatral, volverse supuesta noticia, volverse manifiesto de un personaje real político como Evo Morales, etcétera, y trascender pues el ámbito escénico. Primero conquistar el ámbito escénico, porque no fue escrito para la escena. Y entonces quería señalar entonces también lo siguiente. Yo hice para esta intervención un mínimo, una mínima antología de textos teatrales míos. Le voy a pedir a los organizadores que la envíen por el correo electrónico para que ustedes tengan esos textos disponibles. Son pequeños fragmentos de algunas de mis obras de teatro para que tengan una idea de qué se trata, pues, verdaderamente, este, nada como el texto mismo, a pesar de que el texto teatral existe para ser representado. Muy difícil. Yo creo que apenas donde el Inclán escribía teatro para leer otras personas, pero el teatro propiamente existe cuando es representado. Bien, pues muchas gracias, maestro. Magalis. Bueno, muchísimas gracias otra vez a esta cátedra por darnos esta maravillosa oportunidad, ¿verdad?, de escuchar al maestro. Yo estoy complacida, orgullosa que es venezolano, ¿no? Pero como él acaba de hablar de Guaycapuro Cuauhtémoc, quiero decir que a mí me interesa mucho el teatro, cuyo origen es la historia. Y el maestro, bueno, tenemos cantidad de citas que podríamos nombrar. Y como homenaje a la cátedra y a México, ¿verdad? Guaycapuro Cuauhtémoc. No es como gratis, ¿no? Pero el presidente AMLO ha reclamado esa deuda y actualmente la presidenta de México también la sigue reclamando. Entonces, es como que salió de la historia nuestra y regresa otra vez. Y como dice el maestro, el teatro está escrito para la representación. Que bueno, aquí en Caracas no he visto representada la obra, ojalá que se represente. Pero yo también quería contarle al maestro algo muy, muy hermoso que a mí me gusta de Muñequita Linda, ¿no? Cuando nombra a la candidata que ganó, que fue la candidata del pueblo, la señora Yolanda Leal. Tuve la suerte, o tengo la suerte, de estar en la promoción de la Escuela de Arte con su hijo, Manuel Reina Leal, y él me lo cuenta. Y claro, fue hace muchos años y fue muy hermoso. Y en la obra Muñequita Linda está citado. Se hablaba de un lema aquí en Caracas de Yolanda Leal para la gente vulgar. Ella sacó más de 2.000 votos. Y Oli Clemente para la gente decente. Ya aquí veíamos, si empezamos a analizar las obras, ¿verdad? Ya aquí veíamos cómo existían esas diferencias, ¿no? La gente vulgar y la gente decente. O también, y el comienzo de lo que después se desarrolló como las Misses aquí en Venezuela, porque ellas eran las candidatas a reina de la Serie Mundial del Béisbol en 1944. Bueno, eso como una anécdota, pero realmente me siento muy complacida. Sé que ya estamos en tiempo, me podría extender, porque realmente es muy valioso
para la cátedra esa transteatralidad que podemos encontrar en las obras del autor. Muchísimas gracias, muy orgullosa, muy complacida. Gracias, profesora Adame, gracias a todos los compañeros. Gracias, Magalis, gracias. Pues no sé si alguien más quisiera tomar la palabra. Bueno, muchísimas gracias al maestro Brito por esa conferencia maravillosa. Es, es impresionante cómo vemos atravesar el teatro por la historia y con qué libertad lo hace, porque siempre ha sido una diatriba entre historiadores y dramaturgos de que cómo se debe tratar la historia. Los historiadores piden el respeto, mientras que los dramaturgos pienso que tienen la licencia de la libertad creativa. Y de eso pues da fe la teoría de Usigli sobre lo antihistórico, ¿no? Me sorprende muchísimo cómo mezcla personajes y agarra personajes de ficción y lo junta con la historia y crea su propio mundo, ¿no? Eso es realmente maravilloso y enriquecedor y quiero de verdad agradecer muchísimo esta oportunidad. Muchas gracias, maestro Brito y maestro Adames. Gracias, José Francisco. Yaritza, no sé si tú quisieras comentar algo para cerrar la conferencia de hoy. ¿Aló, me escuchan? Bueno, muchísimas gracias al maestro Luis Brito García. Ha sido toda una aventura acercarme a él nuevamente. Ha sido muy amable, muy gentil. Al maestro Adame por recibirlo en su cátedra latinoamericana de transteatrología. Estamos orgullosos de él y bueno, de la cátedra, infinitas gracias. Bueno, yo quiero añadir un texto, digamos una cita de Catalina Gaspar, que es profesora jubilada de la Universidad Central de Venezuela y estudió por muchos años la obra del maestro Luis Brito García. Ella dice en un prólogo de su libro Abra Palabras, editado o publicado por la Fundación Ayacucho, dice así: su entramado de discursos sociales que no distingue entre los canónicamente considerados literarios y los extraliterarios, urde el escenario no solo de la intertextualidad y la polifonía discursiva, sino también de la transdisciplinariedad, en un universo en que el umbral de nuestro rostro, el de los discursos, los lenguajes, los códigos, los sujetos, los cuerpos sociales que aspiran a la totalidad y apuestan a todas las utopías, las del amor, las de la revolución, las del poder, la historia, las metafísicas, las existenciales, las estéticas, desde la fragmentación y la hibridez que conforman un universo discursivo de partículas disgregadas que caóticamente se dirigen a la entropía final. El mundo es lenguaje. Somos los discursos que creamos y en los que nos reconocemos o extraviamos. Y en ellos radica lo más sensible, lo más extremo de nuestra humanidad. Catalina Gaspar, yo creo que describe perfectamente la obra del maestro Brito. También quiero decir que, bueno, él es digamos, una consecuencia de estos grandes escritores que vienen de la narrativa y los arrastra el teatro, ¿no? Y bueno, creo que de esas 17 obras de teatro, la Compañía Nacional de Venezuela, la Compañía Nacional de Teatro de Venezuela, debe publicarlas. Creo que vamos a tener una sorpresa, Dios mediante.
Pues excelente, excelente comentario sobre la obra del maestro Brito y que confirma lo que yo también ya he señalado. Yo percibo una gran transdisciplinariedad en la obra maestro y pues de eso espero que hablemos en el próximo encuentro que tendremos el mes de abril. Tenemos mucho que comentar ya en vivo y por hoy pues agradecerle al maestro Luis Brito. De verdad es un placer así escuchar de su voz todas esas descripciones que usted plasmó en sus textos, extraordinarios textos, llenos así de una riqueza conceptual, pero sobre todo una gran riqueza humana, ¿no? Ahí está vivo, pues, la flama de lo humano, ¿no? Y como Memo, sí, nos dejamos incendiar, ¿no? Por la flama de sus textos, maestro. Muchas gracias, no sé, Magalis, algo tenías que agregar, Magalis, ¿no? Bueno, pues No, no, entonces, disculpe, es que gracias. estaba A respondiéndole ver, por el chat al compañero lo que escribió que el presidente Chávez citó al maestro Brito y no le dio el crédito con el texto de Cuacaipuro Cuauhtémoc. Le estaba poniendo el visto al compañero por el chat, por eso usted pensó que estaba levantando la mano. muy bien, muy bien. Bueno, pues maestro Brito, muchísimas gracias nuevamente y nos estaremos viendo por allá en Caracas.